El café es un cultivo muy extendido en la provincia de Chiriquí. En la provincia se produce café en las áreas de Boquete, abarcando desde Volcancito hasta Bajo Mono. En Volcán, las plantaciones de café se localizan principalmente en la vertiente sur del volcán Barú y en la parte de Renacimiento se ubican en Cotito, Santa Clara, Río Sereno, Piedra Candela, entre otros lugares. Hoy estamos en una finca productora de café en el área de Boquete. Nos acompaña el ingeniero José Lescano, quien es coordinador e investigador agrícola en el IDIAP, específicamente en el subcentro de Boquete, para presentar algunos problemas que suelen encontrarse en el cultivo de café en esta área. Al igual que en cualquier otro cultivo, el cafeto es vulnerable a las plagas y las enfermedades. La mayoría de ellas son causadas principalmente por hongos patógenos y con menor frecuencia por otros como virus, bacterias, nemátodos. Es así como, si las condiciones le favorecen, podrán aparecer en el cultivo algunas afectaciones como la mancha de hierro, cuyo agente causal es el hongo Cercospora cafeícola. Las lesiones se observan tanto en el haz como en el envés. Inicialmente se observa como pequeños puntos cloróticos que a medida que crecen aumentan de tamaño formando manchas de aspecto redondeada, de coloración parda rojiza, casi negruzca, con un halo externo amarillento difuso sin un borde delimitado. Algunas veces presenta también anillos concéntricos. Si comparamos la mancha de hierro con el ojo de gallo, el ingeniero Lescano nos comenta que el ojo de gallo no tiene el halo amarillo. Esa es la diferencia. Otro caso que suele presentarse es el del hongo Phoma costarricensis, o comúnmente, como se le suele llamar, muerte descendente en el café. El patógeno produce manchas o lesiones en las hojas de color café oscuro, casi negro, de 1 a varios centímetros de largo. Siempre dependerá del grado de afectación en el cultivo, ocasionando la muerte de la hoja, la muerte de los brotes y la muerte de las ramas si la afectación progresa. El hongo afecta tanto el tejido de hojas en desarrollo, de brotes terminales, tanto del tallo principal como de ramas laterales. Los primeros síntomas aparecen dentro de los 4 a 9 días después de producida la penetración. Posteriormente, las lesiones se unen, haciendo imposible individualizarlas y extendiéndose en toda la hoja. En este mismo contexto encontramos a Emileia bastatrix, conocida comúnmente como la roya del café. Ella es considerada una de las plagas más limitantes en el cultivo de café. En campo, las lesiones se presentan en todas las hojas, de todas las edades, iniciando de color amarillo y a medida que progresan aumentan de tamaño, mostrando la presencia de un polvo fino característico que denota la presencia de esporas del hongo. Posteriormente, el centro de la lesión se torna de color café oscuro. Estas lesiones se localizan en el envés de las hojas y cuando los ataques son muy severos, produce la defoliación de las plantas de café. Ahora veamos en qué temporada inician las afectaciones de roya en campo. Entonces, cuando inician las lluvias, la humedad lo que le da es las condiciones de la roya para que empiece a germinar en la hoja. Mantener un constante monitoreo es la clave para el manejo de las principales enfermedades en los cultivos. En el café no sucede distinto. Para ello se establecen evaluaciones calendarizadas, suelen darse mensualmente, con la finalidad de realizar los ajustes necesarios para limitar el avance del patógeno en campo.
¿Cuándo es el momento ideal para evaluar? Por lo general, las evaluaciones se calendarizan, distribuyéndose a los 90, a los 135 y a los 180 días después de observada la floración en el cultivo. Para ello, de acuerdo a los niveles que se muestren en las evaluaciones, el productor debe realizar aplicaciones y garantizar que estas aspersiones sean de buena calidad para asegurar el cubrimiento de las hojas en el caso muy especial de los fungicidas de contactos o protectores. Las evaluaciones se realizan en parcelas de aproximadamente 1 hectárea y estas parcelas son divididas en lotes de 4. En cada uno de estos lotes se recolectan 25 hojas al azar, a la altura del tercio medio de la planta. Al finalizar el muestreo, usted tendrá 100 hojas por hectárea recolectadas, que colocará en bolsas plásticas para llevar al laboratorio y efectuar la evaluación de las lesiones o pústulas que se encuentran en las hojas. Para determinar la severidad de la roya en la lámina foliar, se utiliza la escala de los autores Cuchalapa y Chávez. Esta escala presenta diagramas, las cuales representan 50 centímetros cuadrados de hoja, en donde se ilustran lesiones de 1, 3, 5, 7 y 10% del área foliar afectada. Al momento de hacer la evaluación, esta escala nos permite realizar una sumatoria del área acumulada y nos permite establecer el porcentaje de intensidad por cada hoja evaluada. Ahora veamos de qué manera se hace la evaluación en campo. Por ejemplo, si ya yo tomé el extracto bajo, acuérdense lo que le dije, las hojas nuevas son las hojas susceptibles a la colonización del hongo. Entonces ya yo tengo que tomar de acá arriba y de aquí, ¿verdad? El primer árbol yo lo puedo tomar acá arriba, el estrato alto. El siguiente árbol tengo que tomarlo en el estrato medio. Eso es para sacar después una media, ¿verdad? De la infestación. Eso es cuando vamos a ver severidad. Entonces la severidad, como yo le dije, la severidad, yo cuento el número de hojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? 12. Que normalmente yo lo hago primero la incidencia y después hago la severidad para no tener que regresar, ¿verdad? Entonces yo tomo las hojas, una por una, ¿verdad? Y estimo visualmente, porque la escala es visual. Usted puede hacerla, si tuviese una forma de medirla, entonces usted mide. Pero yo, por ejemplo, yo visualmente yo las como si yo las recogiera, ¿verdad? Y yo digo que tiene un 5% de severidad. Ya una lesión así yo tengo que aplicar. Y en este caso también, yo tengo que recoger las lesiones y como tomarlas en un solo, porque la severidad es área foliar, área de la hoja, ¿verdad? Enferma. ¿Ya? Para mí, esto ya es una lesión pasada, ¿verdad? Pero de todas maneras yo tengo que tomar, ya aquí hay más de 25% de severidad, y así me voy, ¿no? Y yo la voy anotando. Pues yo saco una media, un promedio, y yo digo que este árbol tenía una severidad de tanto por ciento. ¿Ya? Pero eso yo lo puedo hacer en un momento dado, quizás al inicio y después de una aplicación. La escala de evaluación permite conocer qué tan severa o intensa se encuentra la enfermedad en las hojas.
Esto nos permite evaluar la cantidad o los niveles de infección que tenemos en campo de la enfermedad. Para efecto de tratamiento yo necesito encontrar presencia de roya por encima de 5%, por encima del 5%. Eso es para efectos del estudio. Para efectos de control, nosotros no manejamos la roya así. Yo lo que trato de manejar la roya es con aplicaciones preventivas. Para eso yo utilizo ciproconazol, ¿verdad? El ciproconazol yo lo que hago es que yo me manejo así al inicio de la lluvia. El control químico se efectúa de manera preventiva, utilizando fungicidas protectantes. Estos fungicidas no permitirán la germinación del hongo en el cultivo. También se utilizan fungicidas sistémicos cuando se observan lesiones y de esta manera impedir el avance en las hojas. El manejo de la enfermedad, según los niveles de infección, se basa en la evaluación de la enfermedad en las hojas afectadas y de acuerdo a esto se programará el número de aspersiones en el cultivo, que dependerá del desarrollo de la enfermedad en cada evaluación. Escuchemos la recomendación que nos da el ingeniero para el manejo de la roya en campo. Mi justificación es porque yo trato de controlar dos cosas: la roya y el ojegallo. Entonces yo mato a la roya y prevengo la presencia de ojegallo. Eso es lo que yo hago. Okay. Eso es lo que yo hago. Después yo hago una segunda aplicación, ¿verdad? Después de esos 35 días, 35 días, yo vuelvo y hago una segunda aplicación. Pero yo no evalúo la presencia de roya. Yo no evalúo la presencia de roya porque es preventivo. Yo no necesito ver la roya. Yo lo que quiero es evitar que la roya llegue o que germine. Entonces yo hago una segunda aplicación. La segunda aplicación yo empiezo en mayo, abril o mayo, dependiendo de cuándo inician las lluvias. Ahí empiezo. Después vamos a suponer que apliqué en mayo, pasa abril, ¿verdad? Yo vengo a lo mejor al final o mediados de abril, yo hago una segunda aplicación y ella me va a demorar entonces para junio, entonces en julio hasta julio. Normalmente la aplicación te permite una sanidad en el cultivo bastante buena. Eso permite que el fruto se forme y esté lleno. El problema de la roya es que si la roya te ataca antes, el fruto queda vano. Y entonces tú lo pierdes. ¿Ya? Y entonces siempre voy a tener hoja, que es lo que yo necesito para que estos frutos llenen. Nosotros cuando vamos a aplicar, necesitamos esperar que esto se seque. ¿Ya? Hay que hacerle las aplicaciones por debajo. Claro. Pero ese es quizás para el de contacto. Para el sistémico no es tan así. Es importante recordar que la frecuencia de las aplicaciones en campo dependerá de la persistencia del producto utilizado y de la calidad de aplicación. Nuevamente, asegurando que las condiciones en campo, tales como humedad, no van a afectar dicha aplicación. Y obviamente, el entrenamiento del personal que efectúa la labor sea el mejor calificado para dicha actividad. En laboratorio, al tomar un poco del polvillo amarillo anaranjado que se visualiza en el envés de las hojas, se podrá observar las esporas, las cuales son de tamaño microscópico. Son aproximadamente de 30 micrómetros de largo
por 20 micrómetros de ancho. Poseen una forma reniforme. Son lisas en la cara interna y rugosa en la externa, y son denominadas urediniosporas, producidas en grandes cantidades cuando la enfermedad está afectando grandemente el campo.